Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. El tercer tlatoani mexica de Ecatepec fue Chimalpili II, hijo de Guanitzin, Chimalpili I, hijo de Guanitzin. Su madre era de Ecatepec. Gobernó durante 23 años, entre 1479 y 1502, en que falleció. Moctezuma Xocoyotzin nombró entonces a Guanitzin Panitzin como su sucesor. Después de algunos años de la conquista, los españoles invasores nombraron a Diego Guanitzin gobernador de Tenochtitlan. Por alguna razón, Hernán Cortés liberó a Guanitzin después de que huía junto con Cuauhtémoc y fueron apresados. Se ha lanzado la hipótesis de que Guanitzin se distanció de los mexicas por el despotismo de estos. La historiadora Magdalena García Sánchez asegura que durante el dominio mexica, Ecatepec se desarrolló de manera acorde a la Gran Tenochtitlan y que su linaje estaba emparentado con la nobleza mexica y que, aun siendo un señorío sometido, se le consideraba un aliado político y militar de Tenochtitlan. Durante su huida por los combates de la llamada Noche Triste, Cortés ordenó el asesinato de Moctezuma Xocoyotzin, dejando vivas a sus hijas, a quienes se llevó consigo. Entre estas, a Leonor Moctezuma, señora de Ecatepec y futura encomendera de Ecatepec. Esta es parte de la historia de nuestro municipio Ecatepec de Morelos. Ahora nos situamos en la historia de México. El día 15 de agosto del año 1928, Excelsior publicó esta nota. El licenciado Portes Gil viene a la capital. Sigue asegurándose que se hará cargo de la Secretaría de Gobernación. Había muerto Obregón, pues todo el mundo se afilaba las uñas porque querían ser varios, entre ellos Aarón Sáenz, el candidato que supliera a Obregón, o el futuro candidato constitucional del partido que constituía Calles, y estaba la lucha política por los cargos. Entonces, alguien que ya estaba Calles preparando para ser el sucesor de Obregón, pues era precisamente Emilio Portes Gil. Ciudad Victoria, agosto 14. En el tren Tampico-Monterrey salió Portes Gil, acompañado de su familia, siendo despedido por innumerables personas y aclamado durante todo el trayecto entre las estaciones, hasta el límite con Nuevo León. Pues era la clásica nota periodística lambiscona, chayotera. Las principales manifestaciones fueron de campesinos que se presentaron en Caballería Santa Euracia, La Cruz, Tinajas, Carrizos y Garza Valdés. Se acrecentaba el rumor de que Portes Gil se haría cargo de la Secretaría de Gobernación, cosa que ocurrió, porque ese fue el salto que le faltaba para ocupar la presidencia de la República, supliendo siendo
el candidato del partido que iba a crear Calles, que habría que suplir la ausencia del presidente asesinado Álvaro Obregón, o de quien iba a ser el presidente y que fue asesinado Álvaro Obregón. En su página editorial, Excelsior publicó esta nota: el talismán del señor Vasconcelos. En muestra de su adhesión al gobierno de Calles y de simpatía por el fascismo italiano, los editorialistas de Excelsior se daban vuelo atacando a quien pudiera representar peligro para el régimen que con el crimen de Obregón Calles consolidaba, el Maximato. Sistema de gobierno que se instauró con el nombre de el Maximato, en el cual el poder de don Plutarco se extendió durante los 6 siguientes años. El artículo mostraba una actitud servil del editorialista de Excelsior, quien trataba de esconder detrás de su aclaración piadosa que de ninguna manera adulaba a Obregón, que está bien muerto. A Obregón, en efecto, no lo adulaba, pero sí al Maximato naciente. A Obregón no, pero sí a la dictadura salvadora de tremendos desastres que instituyó Mussolini en Italia. No en balde el Duce también era editorialista semanal de Excelsior. Imagínense nada más, los editorialistas de Excelsior aplaudiendo al fascismo de Mussolini. Y Mussolini escribía también como editorialista en el periódico Excelsior, un partido fascista hasta la fecha. La historia ha demostrado que ese peligro que Vasconcelos representaba para el régimen creado por Calles solo era una ficción, porque al final de cuentas Vasconcelos se desinfló y se volvió otro fascista. El editorialista iniciaba su nota con esta frase impúdica, imposible de demostrar: el señor Vasconcelos está que no cabe de regocijo por el asesinato de Obregón, porque desapareció su caudillo. Más bien el que no cabía de regocijo era el propio Calles por la muerte de Obregón. Acusaba a Vasconcelos de olvidar que sirvió bajo las órdenes de Francisco Villa y también del propio Obregón. Hacía mofa de que Vasconcelos afirmaba que la Constitución era el talismán de México. Aseguraba que México hubiera sido víctima de una abominable tiranía de tipo asiático de haber triunfado Villa. Bueno, el editorialista olvidaba o ignoraba que el propio Centauro del Norte reveló a John Reed que él no pretendía ser presidente, porque para México sería una desgracia estar gobernado por una persona tan ignorante como él. Algo que no escuchó Peña Nieto, ni tampoco Vicente Fox, cuya ignorancia era supina. Y así se atrevieron a ser presidentes de este país. Para el editorialista, las dictaduras no eran buenas ni malas, y todo dependía de las circunstancias del momento y de la calidad del dictador. En ese punto, alabó a las dictaduras de España y de Italia, la de Mussolini, y abominó a las dictaduras asiáticas, modelo para el villismo. Pero condenar la dictadura de un modo absoluto es necesidad insigne, impropia de quien tanto alardea de intelectual y docto como José Vasconcelos. Bueno, pues en realidad era intelectual y era docto José Vasconcelos. Era fascista y católico, pero al final de cuentas era intelectual y docto. Venía la instauración del Maximato, que eliminó su principal barrera, Obregón, y no dudaba en exterminar a quien pudiera obstruir su carrera de poder y gloria y su inevitabilidad histórica, dirían los marxistas.
Excelsior preparaba el terreno para el nuevo dictador, que podía salvar al pueblo de tremendos desastres, como Benito Mussolini salvó a Italia, según el editorialista. El dictador del Maximato fuera Aarón Sáenz, pero el periódico de la Vida Nacional no contaba con que para Calles este era una figura pesada y peligrosa, por lo que ya tenía un as bajo la manga, una figura anodina y frágil, de acuerdo a los conceptos de diversos historiadores mexicanos modernos. En efecto, el editorialista de Excelsior apostaba porque ese dictador bueno sería Aarón Sáenz, imitando a Mussolini, pero el as que tenía Calles bajo la manga era Pascual Ortiz Rubio. El redactor citaba a Donoso Cortés, que pensaba mejor que el señor Vasconcelos: cuando baste la legalidad, viva la legalidad; cuando la legalidad no baste, viva la dictadura. Luego se curaba en su salud afirmando: y conste que no queremos dictadura para México. Obregón, según el periodista que esto escribía, fue el mexicano de mayor fuerza y posibilidad de establecer el orden en el país. Sí, el orden de los cañonazos de 50,000 pesos, el orden de la corrupción y el crimen. Eso es lo que instauró Obregón en México. El orden, señor Vasconcelos, es la base de todo progreso y cimiento de las sociedades civilizadas. Orden y progreso que instauró Porfirio Díaz. Eso es lo que México perdió con el crimen de Obregón, aullaba el redactor. Pero Vasconcelos tenía un talismán: la burlada Constitución. El redactor escarnecía a Vasconcelos, que en realidad siempre fue un fantasma, por su tesis de elegir candidato en Conferencia Nacional de Partidos, porque ya no había ningún hombre solo capaz de dominar. El articulista dudaba de esa tesis vasconcelista, pero el hecho objetivo de que en México no existían partidos políticos en el sentido propio de la palabra, pero no había problema, porque Calles estaba construyendo ya el gran partido que crearía la institucionalidad, es decir, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente PRI, Partido de la Revolución Institucional. Es decir, se estaba institucionalizando la vida nacional desde hacía 100 años, pero en realidad lo que se institucionalizó fue la corrupción, el crimen, la represión, la explotación del pueblo con esos partidos. En resumen, la crítica del articulista inevitablemente caía en el concepto preporfirista. México no está preparado para la democracia, por lo que la convención vasconcelista solo sería una farsa. Si no hacemos que México sí esté preparado para la democracia, remataba a Vasconcelos por sus utopías mesiánicas. Bueno, Vasconcelos decía: el candidato tiene que surgir de una convención democrática, mientras que el editorialista se burlaba de eso, diciendo que México aún no estaba preparado para ese tipo de democracia, es decir, abogaba por un candidato impuesto por el dictador tipo Mussolini, que era Calles. Y en efecto, Calles, antes de ser presidente de la República, se pasó varios meses en Italia, siendo alumno de Mussolini, y bajo eso que aprendió con Mussolini en Italia, creó el partido fascista PNR, hoy PRI. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo, en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.